Abrimos entonces la palabra del Señor en uno de los Salmos 55, después de una pequeña interferencia. Salmo 51. Ahí vamos a fundamentar la palabra del Señor en este día. Y estábamos hablando acerca de Nehemías. Puede sentarse, o si no, leemos de una vez la palabra del Señor y hace que se puso de pie, como que va ligero usted el día de hoy. Amén. Dice así la palabra del Señor, honrando a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El verso 10. Crea en mí, oh Dios. Diga conmigo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Puede sentarse, amado hermano. Gloria a Dios. Entonces decíamos acerca de Nehemías. Acerca de Nehemías, que hemos terminado de escuchar varios temas relacionados con Nehemías y la restauración de los muros de la ciudad. Y vimos ahí a Nehemías como un constructor o un restaurador de murallas. Y eso es bien esencial, mis amados hermanos. Y algo interesante vimos en él, que junto con también Esdras, Zorobabel y otros más fueron reformadores de la ciudad de Jerusalén, que había quedado en ruinas, completamente en ruinas. No habían casas de pie, no habían sembrados buenos en su territorio, no había templo, no había muros, todo se había convertido en cenizas en la ciudad de Jerusalén. Pero después de unos 70 años aproximadamente, se le da la orden a estos siervos para que regresen a esa tierra desolada y comiencen una restauración o una reformación de ese lugar. Y yo sé que hablamos un poquito o escuchamos un poquito de cómo está nuestra sociedad, de cómo está hoy nuestro mundo actual, cómo están los hogares, cómo están las familias, cómo están las personas individualmente, ya sean jóvenes, inclusive niños, no digamos ancianos, cómo están, cómo, se ha caído nuestra sociedad. Se han perdido los principios, se han perdido los valores, y hay una necesidad profunda, hermanos, de una restauración de la ciudad. Pero hoy quiero empezar uno de los primeros temas de esta cuarta serie, que le hemos denominado reformadores de reino. Reformadores de reino. Un reformador de reino es alguien que es guiado por el Espíritu Santo a restaurar los principios divinos en medio de una generación caída. No solo denunciar el mal, porque a veces es fácil poder denunciar el mal, sino que edificar conforme al diseño de Dios. Debemos de volver al origen divino de todas las cosas. Yo agradezco grandemente a las personas que se preocuparon de mi persona. Yo siendo un joven de 16, 17 años, y se preocuparon de poder contribuir a mi restauración, y no solamente a llamarme al arrepentimiento, sino ayudarme, consolidarme, discipularme, a fin de que pudiese llegar hasta este momento en la que el Señor me ha permitido, después de muchos años,
más de 4 décadas, más de 40 años, poderle servir al Señor y dar lo mejor de mi vida al Señor. Así que agradezco a esas personas que se acercaron a darme una palabra, a preocuparse por mí. Y así nos necesita la ciudad. Hay muchas familias, hay muchas personas, hay muchos jóvenes que están esperándonos. Sí, están esperándonos porque necesitan una palabra de nuestras vidas, una intervención de nosotros. Pero no podemos hacerlo sin que antes empiece una reforma interior en cada uno de nosotros. Tenemos que empezar en casa, tenemos que empezar en nuestro yo. Por eso el tema del día de hoy es la necesidad de una autorreforma. Diga conmigo, la necesidad de una autorreforma. De hecho, el día de hoy venimos a presentarnos a la cena del Señor. Y hay un pasaje que nos habla acerca de la cena del Señor, que antes de presentarnos, dice la Biblia, e ingerir el pan y el vino, debemos de autoexaminarnos a nosotros mismos, o debemos de examinarnos a nosotros mismos. Y eso muchas veces cuesta, porque a veces nos es más fácil poder detectar los errores de muchas personas, sea lo bueno o sea lo malo de las otras personas. Pero nos cuesta detenernos y hacer un autoexamen. ¿Cuáles son las áreas fuertes que hay en nuestras vidas, como también las áreas débiles? Y eso es tan importante, mis amados hermanos, inclusive para la relación familiar, relación matrimonial. Yo siempre digo en la consejería, hay que conocernos a nosotros mismos. ¿Cuál es mi temperamento? ¿Cuál es mi carácter? ¿O cómo es mi carácter? Y poder contribuir, ya que vamos a convivir en pareja, en comunión, y no solo un mes, no solo un año, sino hasta que la muerte nos separe. Debemos examinarnos cuáles son nuestros lados fuertes y nuestros lados débiles, y poder mejorar esas áreas débiles en nuestras vidas para permanecer en unidad largos años. Hermanos amados, de igual manera, así es que en nuestras vidas tenemos que tomarnos un tiempo de hacer un autoexamen dentro de nuestras vidas. Por eso es que el Señor nos pide que antes que vayamos y podamos restaurar a otros, mayormente en guerra espiritual, hermano, que vamos ya a ir asentando ya nuestro pie a tierra, ya entre un mes, 2 meses, 3 meses, vamos a estar en pura guerra espiritual. Y dentro de la guerra espiritual es necesario, antes de poder, por ejemplo, si hablamos en el área de la milicia, militarmente, pues se tiene que examinar cuidadosamente el terreno donde vamos o donde va a pisar nuestros pies, donde vamos a penetrar, entrar. Debemos de examinar cuidadosamente. Muchas veces yo decía esto, hermano, permítame detenerme aquí pero es lo mismo de entrar en este tema ya de lleno. Muchas veces nos cambiamos de casa o construimos una casa nueva, compramos un terreno, construimos una casa e inmediatamente vamos a vivir a esa casa y decimos qué bonita quedó nuestra casa, etcétera y todo. Pero esa casa, hermano, necesita un examen esa casa. Sí, en asunto de batalla se llama cartografía, que es como una forma de mapeo, qué es lo que hay en cada sitio, cuál es el nombre de cada lugar, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, nosotros necesitamos
hacer eso en nosotros mismos. Cuando alguien se quiebra, alguien se presta y quiere sobarlo, y inmediatamente le dice, no lo sobe, mejor hay que sacarle una ¿qué? Radiografía a ver si está quebrado, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que no está quebrado y está bien quebrado, ¿verdad? Entonces, pero en la radiografía surge ahí cuántos huesos se le quebraron. Entonces necesitamos eso, hermano. Necesitamos hacer un autoexamen, una detención, detener nuestras actividades, detener todo lo que estamos haciendo externamente, y hermanos amados, y autoexaminarnos a nosotros mismos. Por eso, en la restauración, que es también reforma, la restauración empieza en la vida de David. Imagínense ustedes, David había sido llamado, había sido escogido con un propósito y había sido puesto en la ciudad con una misión. Él era el rey de esa ciudad. Él tenía que llevar a la ciudad de Jerusalén hacia una reforma de una verdadera adoración. Hermano amado, tenía que traer muchas reformas en lo económico, en todo sentido, porque Saúl, el rey antiguo, había dejado como patas para arriba todo desordenado, había permitido que entrase la idolatría, etcétera, etcétera. Entonces había necesidad de una reforma en la ciudad. Y entonces Dios eligió a David. Y usted sabe de dónde Dios lo sacó. Lo sacó detrás de las ovejas, dice la Biblia. Fue el hermano menor de 8 hermanos que eran. Era el cumichi, por decirle así, o aquel que era ignorado en casa. Pero para Dios, hermano, él no había sido ignorado. Dios lo había tomado en cuenta desde la eternidad. Y en su momento dado, él fue ungido para ser rey sobre Israel, hasta lograrlo. Pero cuando él ya estaba en el poder, hermanos amados, él se acomoda, y eso es peligroso, acomodarnos. Porque alguien que no busca una reforma es alguien que dice, así dejemos las cosas, así como está. Hermano, es una persona pasiva, una persona que no piensa en renovación, sino que se acostumbra a una clase de molde, de sistema. Y David había llegado a ello. Se le había ido su espiritualidad, su comunión con Dios, etcétera. Y se había materializado, y más que eso, se había carnalizado. Y ese hombre, dice la Biblia, que salió un día a su balcón, y estando en el balcón de su palacio, porque él no fue a la guerra, él permitió que otros fueran a la guerra, pero él se quedó acomodado en el palacio. Y hermanos amados, y él sale a su balcón y ve a una mujer bañándose, y dice la Biblia que él codició su cuerpo y se acercó a ella y la embarazó, o sea que tuvo relaciones sexuales. Hermano, no era una doncella, era una mujer comprometida. Su marido se llamaba Urías Eteo. Era uno de los principales militares que acompañaban al rey David a las batallas. Pero en ese momento de su pasión, él no vio si era esposa de Urías Eteo o no, de su mejor amigo, no. Él llegó hacia ella, la embarazó. Y hermano amado, y dice la Biblia en el Salmo 32 que él guardó silencio. Así dice el Salmo 32, que él guardó silencio. Y mientras callé, dice la Biblia, se envejecieron mis huesos, dice David. Y el verdor se convirtió en sequedades de verano. Mis hermanos amados, quiere decir que esa vida abundante que David tenía comenzó a menguar.
La presencia de Dios que él sentía comenzó a disminuir. Esa ternura, ese amor, esa entrega por Dios, hermano, y la misión que se le había encomendado, se comenzó, hermano, a quedar como en un lugar muy bajo dentro de sus prioridades. Ya Dios no era su prioridad. Por eso, hermanos amados, él cayó, él guardó silencio, pero por dentro, hermano amado, él no se sentía bien. Su conciencia, hermano amado, le hablaba de día y de noche. Aunque quizás para él solo la mujer de Urías Eteo era la única testiga y los demás, o sea, no sabían nada. Pero él sabía que en él había cometido un pecado grande. Hermanos amados, él guardó silencio hasta que llegó un profeta de Dios. Y cuando llegó el profeta de Dios, dice que encaró el pecado de David. Y hermano, y usted puede leerlo ahí en la palabra del Señor, como hermano, este profeta, hermano, encaró ese pecado y le dijo: David, tú eres ese hombre pecador. Y cuando escuchó esas palabras, David, hermano, como comenzó más su conciencia a redarguir, porque bendito sea el Espíritu Santo, que una de las obras gloriosas del Espíritu Santo es redarguir nuestras conciencias. Hermano, hacernos saber de que no estamos bien, aunque externamente presentemos una apariencia que todo está caminando bien. El Espíritu Santo nos redarguye diciendo: no estás bien. Hay pecado oculto en tu corazón. Por eso te sientes así. Por esto muchas cosas se están secando. Por eso la bendición de Dios se ha detenido. Porque hay pecado oculto en ti. Hermano, cuando el Espíritu Santo nos redarguye y habla nuestra conciencia, un verdadero reformador, óigase bien, entiende la voz de Dios. Dele palmas al Señor. Y dice la Biblia, en el verso 1 y verso 2 dice: ten piedad de mí. Porque de ahí surge esta oración. Yo no sé si David lo hizo en ese momento, o quizá lo hizo en los meses, porque David pasó no sé cuántos días, pero pasó días, no voy a decir meses, días, o pasó horas en la presencia de Dios después que oyó esa palabra. El David no solamente dijo: Padre, perdona mis pecados y límpiame de toda maldad, amén y amén. No. Hermano amado, él se fue a la, vamos a decirle así, a la cueva de la oración. Él se apartó y hermano, y oró al Señor y estuvo orando, pidiendo misericordia al Señor, mientras el bebé en el vientre de Betsabé iba evolucionándose. Se iba dando, hermanos, se iba notando el embarazo. Y él orando. Por eso le digo, quizás fueron horas, quizás fueron días, quizás fueron meses, aunque la Biblia así lo dice, hay que buscarlo. Pero oiga bien, hermano, él oró, pidió misericordia, ten misericordia. Y dice que los del rey, los del reino se lamentaban de ver a su rey así, de esa manera, sin comer, desayunar, almorzar ni cenar, hermano, porque él ahora él se sentía mal, y gloria a Dios por eso, hermano. Cuando nos sentimos, hermano, mal, nos sentimos lo peor, gloria a Dios por eso. Hermano amado, porque eso nos trae al arrepentimiento. Dele palmas al Señor. Nos trae al arrepentimiento.
Y David se sentía mal y pedía misericordia, 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 misericordia. Hermano, hasta que el bebé murió. Y cuando el bebé murió, él terminó su penitencia, vamos a decirlo así, su ayuno, su búsqueda de Dios en arrepentimiento, se lavó la cara, se echó perfume, etcétera. Y la gente decía, pero ¿cómo es posible que ahora que murió su bebé, él está alegre? Porque él sabía, hermano amado, gloria a Dios, que su afrenta había terminado. Dele palmas al Señor. El fruto de su pecado había terminado. Y eso, hermano, lo hacía ahora sentirse bien de que Dios lo había perdonado. Por eso esta oración, no sé si en ese momento se hizo, pero él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame, diga conmigo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermano, la restauración, la reforma interior de nuestras vidas empieza con una súplica profunda, amén, hermano, sincera ante Dios, para ser perdonados. Y cuando él decía acá, dice aquí, ten misericordia, es porque está hablando de la misericordia de Dios, que es un amor entrañable, es como un amor de madre. ¿Sabe qué le estaba diciendo David? Es: Padre, Padre, yo quiero que me vuelvas a amar como la madre ama a sus hijos. Así estaba pidiendo David: ámame una vez más. Y le decía también: ten amistad conmigo, porque sabe usted que el pecado rompe la comunión, quebranta la comunión. Y él sabía que no quería tener de enemigo a Dios, quería tenerlo de amigo. Y le dice al Señor así: ten misericordia, ten misericordia. Pero oiga bien, algo más interesante también dice: lávame, lávame. Y sabe, cuando él está diciendo así, lávame, él está viendo como, no como las lavadoras de hoy en día, mi hermano amado, que usted mete ahí la ropa y cuando usted se da cuenta sale más sucia que cuando la metió muchas veces, ¿va? O sale sin botones o qué sé yo, ¿va? Pero las mejores lavadoras eran nuestras esposas, ¿verdad? Hermano amado, yo acompañé a mi esposa varias veces al río y yo me sentaba en una piedra y ella dándole a la ropa ahí en el río, hermano, iba agua caladas de agua. Y hermano amado, y luego extendía así la ropa y no sé qué veía en la ropa mi esposa y la volví otra vez a la piedra y otra vez, fra, fra, fra. Y después lo retorcía así, ¡ala, tremendo! ¿Va? Eso es lo que le está diciendo el rey David: lávame. Y luego vuelve a decirle: y lávame más. Como quien dice, no solo una restregada, restrígame otra vez hasta que quede limpio. Dele palmas al Señor. Aleluya. Dice allí, hermano, y le dice también: purifícame con hisopo. Y dice: y seré limpio. Y sabe usted que cuando está viendo eso, el rey David está viendo como, yo no sé por qué lo chilqueaban antes a usted, hermano, ¿verdad? Pero algunos agarraban chilca ahí para que se vaya al demonio, que se vaya al demonio, decía. Yo vi mucha gente así, hermano. Pues eso no es la chilca, ¿va? Pero esa acción es bíblica. Sí, así la usaban los sacerdotes. Los sacerdotes acortaban unas ramas llamadas del árbol hisopo, hermano, y ese árbol hisopo, hermano, era un árbol en la que sus hojas eran perfumadas. Amén. Por eso es que cuando, hermano, hay una casa que es de madera, no hay mucho chinche.
algo así se dice, ¿va? Hermano, no hay mucho insecto, ¿verdad? En una casa donde la madera es de pino, máxime si es de ciprés o es de cedro, eso, hermano, el olor de esa madera espantan los insectos. Amén. Y entonces el hisopo era una planta aromática. Y cuando venía un leproso y le decían, te presentamos a este que fue leproso porque su lepra comenzó a desaparecer o desapareció, entonces el sacerdote venía con el hisopo y hermano, y lo declaraba limpio. Amén. Y lo dejaba después de ¿cómo le dijera? Bueno, no quiero decir chilqueada, ¿va? Hermano, después de darle con el hisopo, lo dejaba oloroso. Dele palmas al Señor, amén. Y entonces, hermano, y lo declaraba limpio y oloroso. Así viene la declaración cuando viene la sangre de Cristo a nosotros, porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos deja olorosos ante la presencia de Dios, no importando, hermano, el pecado más, hermano, hediondo que haya cometido. El Señor lo restaura. Y eso precisamente lo que está diciendo el salmista David. Y cuando uno lee el verso 3 y 4, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. El verso 4, diga conmigo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sabe qué le está diciendo ahí el salmista David? Y es que, hermano amado, la actitud que toma en la oración el salmista David, en las palabras, él está abordando responsabilidad. En otras palabras, hermano, debemos de reconocer de que somos culpables. Amén. Pero no así de una manera, hermano, así automática y decir por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa. No, y uno dice, ay, hasta solo por sonarme el pecho ya estoy fuera de culpa. No es así. Sino que es, hermano, oiga, cuando alguien, un abogado, por ejemplo, lo quiere abogar para su libertad, el abogado le dice, ¿usted reconoce su culpa? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Porque si tú me mientes, me vas a dejar mal como tu abogado. Así que no vas a decir mentira. Dime la verdad. Pues no fui. Ah, bueno, si no fuiste, pues no va a haber cárcel para ti. Pero si estás mintiendo y todos los veredictos van en contra de tu vida, entonces vas a tener doble culpa. Pero si hoy tú te declaras culpable, yo puedo ayudarte mejor. Quizás no irte a la cárcel, pero por unos 40 años, pero sí te vas a ir por un año, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque confesaste tu pecado. Entonces, hermano amado, nosotros tenemos que reconocer que somos culpables. David aceptó su pecado. El hermano no se justificó, él no dijo, bueno, Betsabé, la que tuvo la culpa, ¿por qué tenía que bañarse ahí cerca de mi balcón? ¿Por qué no puso ni siquiera un nylon alrededor, en una champa y era estado? ¿Por qué no con tu ropa se hubiera bañado? Bueno, ella fue la culpable. Muchas veces, hermano, no abordamos nuestra culpabilidad. Hermano, pero David dijo, yo soy el culpable.
Yo reconozco a su nombre, hermanos. Yo reconozco mis rebeliones. Él dijo, he sido rebelde al mandato de Dios. Le fallé a Dios. Aunque el pecado había sido para con su prójimo, hermano. Porque quiero decirle que no solamente, hermano, él tuvo una relación sexual con Betsabé, sino que también mató a su marido, mandó a matar a su marido. O sea que no era un pecadito así chiquito, era de esos grandes, hermano amado. Y oiga bien, y él dijo, reconozco esas rebeliones, sé que te he fallado. Pero ¿sabe qué dice aquí? Y mi pecado está siempre delante de mí. Yo no puedo salvarme. Ahí está. Aunque todos te digan, hermanito, tu pecado te fue perdonado. Aunque el juez te diga, Señor, usted no es culpable de nada. Pero tú sabes que sí tienes la culpa, que sí lo cometiste, lo hiciste. Hermano, eso no te va a dejar tranquilo. Eso va a estar allí, eso va a pudrirte los huesos, eso va a traerte enfermedades físicas, psicológicas, hermano, emocionales. Te va a traer problemas grandes si tú no reconoces que eres pecador. Di conmigo, soy pecador. Eso. Dígale al que está al lado suyo, Dios le bendiga, señora pecadora. Dios lo bendiga, señor pecador. ¿Verdad? Porque quizás pecaste hoy, ya para venirte al culto, hermano. Dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Amén. Porque Dios conoce, Dios sabe, hermano, dentro de ti hay una naturaleza pecaminosa. Es dada, hermano, a pecar. Dice, por eso dice aquí, dice el verso 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Uno se da cuenta hoy como los bebés, hermano, de unos 6 a 1 año, 2 meses, hermano, qué rebelión tremenda en esos bebés. Y la primer palabra ya no es papá ni mamá. La primer palabra es una palabra, hermano, no buena, insultativa. Muchas veces contra sus papás, hermano, ese bebé. ¿Es por qué? Porque hay pecado que se trae, hermano, innato. O sea que nacen ya con una naturaleza caída. Sensible hacia la maldad, sensible hacia el pecado. Enséñele a su hijo a cantar un himno. Ay, hermano, no le haya. Enséñele una canción a su hijo, rápido se le queda. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza sensible. Diga conmigo, miau. Amén. En cada uno de nosotros hay un gato. Hay un gatito y ese gato anda en búsqueda ¿de qué? De carne. Sí. Bueno, ahí la dejo mejor. Lo que le estoy diciendo es esa naturaleza caída. Hermano amado, por eso uno de nuestros enemigos peores no es el diablo, no es el mundo, sino es nuestra carne. Amén. Y hermano amado, pero oiga bien, dice la Biblia, dice contra ti he pecado. Él se culpa entonces a sí mismo. Hermano, Pablo dijo que el problema no estaba en la mente, porque él sabía que en la mente sabía cuál era lo bueno y cuál era lo malo. Pero él dijo, no, pero hay otra ley que está en mis miembros. O sea, la ley de pecado. Y miren ustedes, usted sabe, bueno, ya no he visto a muchos niños así con el dedo en la boca, hermano. Ya no he visto. Y antes sí se veía hasta los 12 años el niño para arriba y para abajo con el dedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había leche, hermano. No había, no, hermano. Entonces, ¿qué hacía la mamá?
hermano, como quería el bebé, hermano, leche, su vigorón, entonces le ponía el dedo. Y entonces se malacostumbró. Y llegó a 12 años y todavía chupándose el dedo. ¿Era qué? Una ley. La ley del dedo. La ley del dedo. Hermano amado, se vuelve una costumbre, una ley. Y hermano, y muchas veces esas leyes cuestan, hermano, destruirlas. Pero hay una ley que lo puede hacer, y es la ley del Espíritu Santo. Dele palma al Señor. El poder del Espíritu Santo puede quebrantar ello. Por eso, pero ¿cuándo es cuando hace el Espíritu Santo? Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores. Amén. Cuando a mí me dijeron, cuando estaba recibiendo a Cristo hace más de 40 años, y el pastor me dijo, solo confiese su pecado. Yo dije, Padre mío, pero tantos pecados, ¿cuál escojo? Amén. ¿Cuál escojo? Y hermano, y lo peor que no se me vino ni uno a la mente. Solamente sentía dentro de mí mismo que era pecador. Y entonces le dije a Dios en mi oración, perdóname porque reconozco que soy pecador. Amén, hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere hoy, que con todo tu corazón, con toda seriedad, reconozcas que eres pecador, que has pecado, que has fallado, que has cometido, hermano amado, esa transgresión contra la ley del Señor. El verso 6 y el verso 9 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué estaba ahí anhelando David? Anhelando la pureza. A su nombre, mis hermanos amados. David no solamente quería ser perdonado, él quería ser limpiado desde lo más profundo de su ser. Y por eso el salmista David dice en otro de los salmos, Salmo 19:12, dice, líbrame, oh Dios, de mis pecados que me son ocultos. Amén. A veces, hermano, yo saco del armario mi saco. Y hermano amado, y yo lo veo en mi cuarto, lo veo limpio, ¿viste? Pero como dentro de donde yo a veces pongo, mi esposa me exhorta mucho, donde a veces yo dejo mi traje ahí, hay humedad. Y entonces cuando yo saco mi traje me lo pongo y todo, pero cuando salimos a la luz, mi esposa me dice, te regresas inmediatamente. ¿Verdad? Porque ese saco está bien lavado, pero donde lo pusiste, ahí pues en la humedad adquirió manchas. Así que te me regresas. ¿Verdad? Bueno. Entonces, hermano, muchas veces todo sale a la luz. ¿Verdad? Pero si fuéramos más inteligentes, ahora ya no. Ahora que mi esposa, yo me voy para arriba solito, hermano, y allá lo veo en el sol. Pienso, quizás si lo vi bien, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? Él anhelaba la pureza. Anhelaba una limpieza profunda, muy íntima dentro de su corazón. Hermano, usted sabe que muchas veces uno se adapta al desorden. Uno se adapta al desorden, ¿sí? Uno se adapta también a la suciedad. Se adapta uno. Botea por aquí, botea por allá, trastos por aquí, pañal por aquí, bueno, la vacinica por acá, hermano amado, uno se adapta. ¿Verdad usted? Se adapta uno, ya ni los olores puede percibirlo. Pero oiga, hermano, pero así como uno se adapta, y a veces cuando dice la esposa, hoy voy a hacer la limpieza, el esposo dice, no la hagas, así está bien. Se incomoda cuando se quiere hacer la limpieza. Dice que, bueno, eso lo dejamos después. Pero hay gente eso, hermano. Dice, hermano, bueno,
Porque hay quienes, hermano, dejan sus botas a mitad de la casa, hermano, y llenas de lodo y todo el asunto. Y la esposa viene y las cambia y las va a echar. Más tarde la esposa en llevársela, que ahí la viene a traer otra y la pone en el mismo lugar otra vez. Hermano, se acostumbra, la persona se acostumbra al desorden, hermano. Pero cuando esta persona, hermano amado, se adapta a la limpieza, se adapta al orden, hermano amado, inmediatamente, aunque sea una pringuita que carga, no se siente bien. No se siente bien. Hay una basurita ahí tirada, no se siente bien hasta que lo quita. Hermano, se puede sentir a gusto la persona. ¿Por qué? Porque ama la limpieza. Dele palmas al Señor. Amén. Entonces David sabía que era estar en esa santidad ante el Señor. Que cuando este pecado lo manchó, hermano amado, él no, y que la palabra de Dios vino a revelarse más ese pecado, a hacerle conciencia a ese pecado, él ya no se sintió bien. Él comenzó a anhelar la pureza. Purifícame con hisopo. Ya les dije que un hisopo era parte de eso, pero el hisopo que nosotros conocemos de nuestro tiempo era un alambre, ¿verdad? O el hisopo con que usted se pone aquí, mira, hermano, el hisopo. Y hermano amado, ¿y por qué usa ese hisopo usted? Bueno, ahora ya no tanto, son buenos también, ¿va? Pero antes, cuando no había hisopo, no usábamos usábamos mira, porque era el más pequeñín, el más chiquitillo. Entonces los hisopos, hermano, cuando iban a lavar botellas, por ejemplo, botellas, y no podía pasar ahí la esponja grande, entonces pasaban el hisopo y removían todo lo que estaba hasta allá, ahí, en el asiento de la botella. Pues eso es lo que David también expresa: Señor, quizás hay dentro de mí pecado oculto, yo no lo sé. Pero Señor, ya que empieza la limpieza, por favor, pasa tu hisopo, amén, límpialo en lo más profundo de mi ser hasta quitar ese pecado que yo desconozco que he cometido. Hermano, qué anhelo más grande tenía de la pureza el salmista David. Y el Señor dice en Mateo 5:8: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Señor. Amén. Así que solo el Espíritu Santo y la palabra de Dios puede traer limpieza a nuestras vidas. Que el Espíritu Santo te hable, que la palabra de Dios te hable, hermano, te confronte la palabra de Dios. Por eso dice que la Biblia es como un espejo. Amén. Como un espejo. Yo estoy seguro que antes de venirte para este lugar te viste en tu espejo. Amén. Y si no tienes un espejo grande, todavía hay quienes usan espejitos chiquitos. Yo no sé si hermano Elías todavía usa espejitos. Todavía, por favor, hermano, sácalo ahí para un testimonio a los hermanos. Mire cómo el pastor conoce a sus ovejas, pues hermano. Mire, amén, póngalo así para atrás, mire, hermano. Ajá, adiós. Gloria a Dios, denle un aplauso hermano Elías. Por eso él toda la vida anda simpático. Amén. Porque hermano, él se ve, dice: ¿cómo tendré mi pelo? ¿Cómo tendré mi bigote? Ahí va el hermano, mire qué tremendo, ¿verdad? Y hermano, y si usted leera la palabra de Dios, y si usted se viera en la palabra de Dios todos los días, usted fuera más simpático, hermano. Dele palmas al Señor. Aleluya. Porque la palabra de Dios es como espejo, que nos muestra los errores que hay en nosotros mismos y que tenemos, hermano, que enmendar. Entonces, anhelemos la pureza. Sí, anhelemos la pureza. Y hermano, pero también dice el verso 10 al 12: crea en mí, oh Dios. Estos textos me bendicen mucho. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
¿Sabe qué estaba pidiendo David? Una restauración de corazón y una restauración de la comunión de Dios con él. Eso era lo que estaba pidiendo el salmista David. Decía: Señor, crea en mí un corazón nuevo. Y se estaba refiriendo, hermano amado, a esa parte esa parte triple que hay dentro de nuestro ser: nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Así que el salmista estaba diciendo: Señor, crea un corazón nuevo, pensamientos nuevos, sentimientos nuevos, voluntad nueva en mí. Porque ¿qué es lo que a veces pensamos, hermano? A veces nuestra mente está tan mal. Y un día le digo a mi esposa, digo yo, ¿cómo se irá a dormir un sicario? Digo yo. Le decía a mi esposa: ¿cómo irá a dormirse un sicario? Pues, hermano, desde que va, dice: bueno, ya se terminó la tarea de este día. Ahora, ¿cuál será la tarea el día de mañana? Y agarra su cartografía, ¿va? Su mapa, y dice: mañana va a ser por la zona 2. ¿Verdad? Y va a ser fulano y sutano. Ahí está. A la hora, tiene su agenda. Y, hermano, y cuando se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Ver esa agenda. Y dice: se va a llegar la hora, hoy es tu día. O sea, el sicario, hermano, se duerme con pensamientos malos y se levanta con pensamientos malos, igual que el alcohólico. El alcohólico se va a dormir. Dice: ya pasé otras 24 horas, pero chupando. Hermano, y luego dice: pero mañana ojalá que abra don Cayo tempranito el lugar. Se duerme pensando así, ya tempranito, ya 3 de la mañana para arriba, hermano, buscándolo. Su pensamiento está en eso, ¿verdad? Y hay pensamientos de muchas clases de pecados en nuestras vidas. Entonces nuestra mente está saturada de malos pensamientos. Y eso es lo que David está diciendo: Señor, restaura esos pensamientos. Yo no tenía esos pensamientos. Mis pensamientos eran buenos, eran agradables, eran sanos. Pero hoy, Señor, mi mente piensa en eso. Restaura mi mente. Cambia mi manera de pensar. Y dice acá: cambia también mi corazón o mis sentimientos. Amén. Antes tus sentimientos eran buenos. Dice que no es malo enojarse. Se puede uno enojar con un enojo santo. Amén. Hermano, se puede uno enojar, pero hay enojos, hermano, desagradables. Cuando hay ira, cuando hay resentimiento, cuando hay amargura en nuestro ser, en nuestros sentimientos, hermano amado, eso nos hace comportarnos mal, nos hace sentirnos mal. Amén. Hermano, muchos se enojan con su propio enojo y dicen: pero ¿por qué yo soy enojada? ¿Pero por qué yo siento esa amargura? ¿Por qué no soy feliz? Es que no puede ser feliz. Una persona así amargada, iracunda, hermano amado, no puede ser feliz. Con resentimientos no puede ser feliz. Por eso, hermano, el Señor trae sanidad al corazón. Hemos visto gente ir a los retiros llenos de amargura, llenos de rencor, de odio, hermano, con todo el mundo. Y cuando regresan amando a todo el mundo. Dele palmas al Señor. ¿Por qué? Porque buscaron la restauración del corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. La voluntad. Ahí también está involucrada la voluntad, hermano, en el corazón. La voluntad es eso que quieres hacerlo bien y terminas haciendo lo malo. Y ese es lo malo. Tu voluntad está viciada a lo malo, Por eso tiene que ser cambiados nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Y un espíritu recto. Esa parte, ese espíritu recto es donde tú entras en conexión con Dios. En conexión con Dios. Sabes que yo estaba haciendo porque para la gloria de Dios, hermano,
Yo tengo varios audios y tengo varios videos y tengo, aparte de eso, fotografías. Pero los videos hablan, ¿va? Y los audios también. Entonces, hermano, cuando yo paso cultos, hermano, de unos 35 años atrás, hermano, gloria a Dios. Dice que entramos en la alabanza con canto de júbilo, de alegría, aleluya, ¿verdad? Y llega un momento donde ya no se soporta. El corazón se inclina hacia la adoración. O sea, en otras palabras, empezamos en el atrio y pasamos al lugar santo y luego llegamos al lugar santísimo. Y eso es lo mejor de un culto. Eso es lo mejor de un culto. No es tanto, hermano, alabamos al Señor contentos y todo. No, tuvimos una experiencia íntima con Dios. Ese es el mejor culto. Dele palmas al Señor. Amén. Pero eso, ¿cómo se logra? Con un espíritu recto. Con un espíritu recto que le está llegando señal. O sea que Dios, hermano, oiga, está enviando señal. Viera que yo le decía, bueno, usted no se ha sentido en medio de una reunión que no le ponen atención. Y que usted quiere hablar, usted quiere opinar, usted tiene algo bueno que decir, pero no agarra como aquel que sale ahí, no agarra señal. No sé si se ha sentido así. Yo me he sentido un montón de veces así. Y a veces le digo, Dios, perdóname, pero me trago la palabra que me diste. Yo me he sentido así. Hermano amado, Dios está hablando constantemente. ¿Sí? Yo entre mi propia familia, yo me doy cuenta, hermano. Cuando estamos todos sentados y hay alegría, hay gozo, hay comentario, hay esto y lo otro, el asunto, el otro, y de repente hay una palabra que yo recibo, hermano, y la quiero transmitir, y solamente el intento hago, porque otro me acaparó y comienza a hablar otro tema y el otro agarra al otro y se van, se perdieron. Y yo me quedé así. Digo, será otro día. Máxime cuando uno ya llega a viejo. ¿Verdad? ¿Sí? Hermano amado, ahora yo me pongo a pensar, ¿cómo se sentirá Dios? Cuando Dios trae una palabra para nosotros, hermano, y nosotros nos embelezamos aún en las cosas de Dios. Por ejemplo, el diácono, hermano, sirviendo, jalando sillas y todo, y Dios le dice, José, y José, ahí viene otra hermana, la silla, se le fue, perdió señal. José, la tercera vez el Señor dice, mejor me la guardo para otra ocasión. Tal vez usted está cantando, está alabando a Dios con las mejores alabanzas al Señor. En medio de la alabanza, hermano, el Señor le dice, Mario. Pero usted dice, sigo a la otra estrofa, y sigue a la otra estrofa, y se perdió. Hermano, tal vez estamos predicando como en ese momento, hermano, estoy yo predicando y todo, y de repente el Señor me dice, Francisco, tengo esta palabra, déjala ir, dale esta palabra. Y yo digo, pero luego digo, pero paso al segundo, al tercer nivel del bosquejo en la prédica, ¡pum! Me perdí. Y era necesario esa palabra en ese momento. Entonces, hermano, oiga bien, yo traigo hoy el mensaje así porque el Señor ya me lo dijo. El Señor ya me lo habló. Esa es la palabra para el pueblo. Quiero que el pueblo empiece con un autoexamen. Amén. Y que ese examen sea personal.
Quiero que el pueblo escudriñe sus caminos. Y eso es lo que yo quiero decirte el día de hoy, hermano amado. Porque el propósito, hermano, el propósito final de que el Señor restaurara el corazón, la vida del salmista David, la encontramos en el versículo 13. Y cuando leemos el versículo 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Ese es el propósito de una restauración interna, hermano. Ese es el propósito. Mis hermanos amados, te voy a decir algo como iglesia del Señor, porque la serie de este tiempo es Reformadores de Reino. Es un volver a los principios, un volver a las escrituras, un volver al origen, un volver al comienzo. Hermanos amados, ¿sabe algo? Cuando alguien tenía que presidir un culto, los privilegios se daban una semana antes. José, te tienes que presidir el culto el día domingo. José ya lo sabía el día domingo. El día lunes comenzaba José: Señor, me consagro a ti, Señor, y te pido que me uses, Señor, me llenes de gracia para cuando yo presida ese culto, Señor, me deje usar por ti, sea un canal de bendición, Señor. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hago mi ayuno, voy a buscar del Señor, cierro mi puerta, pongo cantos ahí de adoración, de qué sé yo, lo que te bendice, hermano, y dice: Señor, voy a consagrar este día en ayuno para que el Señor me use. Amén. Por eso, cuando escuché ¿qué horas son, hermanos? Que yo tengo un compromiso a las 11 menos 10. Bueno, hermano amado, es que es bonito hablar de esto, ¿eh? Pero dice, hermano amado, de que cuando yo llegué, lo dijo hermano Elías por ahí, lo dijo hermana Sonia por ahí en una entrevista. Cuando yo llegué, hermano amado, a mí no me gustaba, hermano, ponerme a hablar con la gente dentro de la casa de oración, y aún cuando no había empezado el culto, a mí no me gustaba eso. Yo decía, y eso es que no había salido el otro, a lo que vine, ¿verdad? Entonces, hermano, decía: no, yo vine a buscar del Señor, ¿verdad? Para hablar tengo todo el tiempo y allá afuera y todo, no, pero yo vine a la casa del Señor, y me pasaba bien al directo, ¡pum! Señor, aquí estoy, Señor. Mientras oía que unos decían: hasta caro el tomate, ¿verdad, hermana? Ay, sí, pero ¿por qué no va a conseguirlo a la tienda de Don Atoya? Dice que ahí lo dan más barato. Y yo decía: sí, esa gente, sí, saber cuántos años tendrá ser evangélica el Señor. Y yo buscando al Señor ahí, Señor. Y es que no tenía privilegio. Señor, aquí estoy. Y cuando me decían: hermano Francisco va a cantar los coros de avivamiento, ay Dios, y los va a cantar en la noche o el domingo o en la noche del sábado, que eran los cultos de los jóvenes. Hermano amado, ese sábado yo me iba a mi trabajo en ayuno, ¿sí? Yo iba a mi trabajo en mi ayuno. Y cuando salía del ayuno, hermano, venía a las 2 de la tarde a la casa, agarraba un costal y me iba hacia un terreno donde hay mucho cafetal, y me iba ahí y tiraba el costal en medio de la hojarasca, y ahí me tiraban el costal del brin. Señor, hoy tengo privilegio, úsame, Señor, úsame. Cuando miraba, ahí estaba hermano Elías también, porque el terreno estaba a la par de donde hermano Elías también. Y cuando miré también a hermano Elías con su costal, hermano Elías,
Ahí me decía, hermano, oremos aquí, hermano Francisco, para que el culto de este sábado de jóvenes sea de bendición. Dele palmas al Señor. Amén. Y hermano, y ahí estábamos buscando del Señor. Aleluya. Y después cuando decían, bueno, le dejo el tiempo al hermano Francisco. Yo venía que reventaba, hermano. Amén. Y comenzaba a cantar. Mi alma volará, mi alma volará. Aleluya. Y ya cuando era en el tercer coro, hermano, va bajando ya, va bajando ya. Los hermanos, aleluya. Y hablando en otras lenguas. Por eso es que no canto hoy acá. Porque usted comienza a hablar en otras lenguas. O criticarme, pues. Hermano amado, así. Y decían los hermanos, digo yo, porque a lo que escuché ahí, primera vez que escuché ahí, hermanos decían, pero ¿qué tendrá ese joven? ¿Qué tendrá el hermano Francisco? Esa intimidad con Dios. En la oración, dele palmas al Señor. Aleluya. Esa intimidad con el Señor, tenemos que volver otra vez a reencontrarnos en esos momentos personales con Dios. No solo cuando venimos aquí a la casa de oración, no. Yo le decía a un hermano que llegó a los pies del Señor Jesús, le dije, hermano, empiece en oración, ayune los días domingos, ayune. Enciérrese en su cuarto, como dice Mateo 6. Busque ahí del Señor y va a llegar el momento en que yo voy a ungir sus manos y le voy a delegar ministerio, el ministerio de ayuda mía como pastor en milagros, en sanidades y en liberaciones. Y hermano, y este hermano, porque él siempre me andaba buscando, me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago, pastor, para tener eso? Busque de Dios. Póngase a cuentas con Dios, porque era bien tremendo. Y hermano, pero cuando yo pasaba los días domingos por donde él vivía, hermano, eso sonaba con los coros de avivamiento. Fuego, fuego, queremos más. Fuego, fuego, queremos más. Y él adentro, encerrado, hermano, en ayuno. Fuego, fuego, yo quiero más. Cuando pasaba ahí. Y así eran todos los domingos. Y el Señor me dijo un día, ahora úngelo. Y yo le dije, hermano, véngase para acá, voy a ungir sus manos. Y cuando ya lo iba a ungir, sus manos estaban sudadas del hermano y temblaban. Y yo le decía, hermano, le delego hoy. Todavía no, aleluya. Bueno, hermano, hasta que busque de Dios. Entonces, hermano, le delego hoy. Miren ustedes, antier estuve hablando con él. Y hermano, y eso fue ya hace algunos años. Y hermano, y él vino y dijo a la esposa, esposa, Dios ya me ungió. El pastor ya me delegó. Ahora prepárate, porque vamos a orar por los enfermos. Vamos a ir a orar por liberaciones. Vamos a ir a evangelizar. Y ahí andaba con la esposa, hermano, para arriba y para abajo. Hermano, sanidad, liberación. Echaba fuego. Cuando había un endemoniado, hermano, me decía, pastor, descanse, déjamelo a mí, en el nombre de Jesús, ¿va? Y el demonio le dice, ya venís vos, sí, ¿qué? Y como fue servido el hermano, le dijo, y vos, demonio pachuco, ¿qué te crees? Hermano amado, esos reformadores necesitan ser restaurados. Dele palmas al Señor. Amén. Como David, hermano amado, tenía que seguir la misión, tenía que seguir el propósito de Dios. Y esto es lo que David hizo, es reconciliarse con Dios. Volver al altar y decir, Señor, no ha sido la culpa de fulano ni de sutano, Señor. Ha sido mi propia culpa. Yo he pecado. Yo he fallado. Yo he fallado. Hoy la palabra de Dios. Y sabe algo, qué bonito, porque hay una tentativa que como predicar en cada frase. Pero
Dice, hermano, dice el salmista David: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Hazme oír gozo y alegría, y se van a comenzar mis huesos a recrear. Entonces yo voy a enseñar a los que han cometido errores como los míos tus caminos, tus caminos. Qué bonito. Nadie puede restaurar a otros sin que tú seas restaurado primero. Nadie puede decir: yo estoy intacto, pastor, yo no he cometido errores, no he cometido pecado. Nadie está intacto. Iglesia Visión Celestial, hemos pecado, hemos fallado. No podemos seguir con una vida así, religiosamente, hermano, ocultando el pecado, escondiendo el pecado, porque eres tú el que te estás dañando a sí mismo. El salmista David tenía temor que el Espíritu Santo lo abandonara, lo dejara, que el gozo de su salvación lo perdiera. Pero hoy, en el nombre de Jesús, hay perdón para ti. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo escuché una alabanza. Y esa alabanza siempre yo la ponía. Y cuando me casé con mi esposa, a las 3 de la madrugada estaba yo de rodillas casi en el corredor de mi casa, escuchando esa alabanza. Cuando nacieron mis hijos, mis primeros hijos, ahí estaba yo, ahí en la tierra, del corredor de mi casa, diciendo: Señor, reconozco que soy necesitado de ti, que soy humano, que soy carne, que soy polvo. Yo necesito, Señor, de ti. Perdóname, perdóname y úsame. Cada día que me levanto digo: Señor, perdóname, perdóname. Por eso esta mañana quiero compartirte esta alabanza. Escudriñemos nuestros caminos